Bienvenidos una vez más a Conversaciones Diversas, nuestra tercera temporada. Nuestro invitado del día de hoy es Miguel Ángel Villordo, el pato para la familia. Hablamos de 40 años de Malvinas, hablamos un recorrido por la cuestión geográfica, política, económica, por la situación de veteranos de guerras en Malvinas hoy aquí en la provincia de Chaco y a nivel país. Y por qué no, fuimos un poquito más allá y hablamos de las expectativas de trabajo que se pretende y la posibilidad de recuperar esta soberanía argentina. Todo eso aquí en Conversaciones Diversas. Bienvenidos nuevamente y gracias por estar del otro lado, como siempre, en esta tercera temporada. Bienvenidos nuevamente a Conversaciones Diversas en esta tercera temporada. Bueno, estamos iniciando un proceso importante también para nosotros, digo, pensando en lo que significa haber pasado ya 2 temporadas anteriores. Bueno, ya pasamos el primer programa, en este estamos por hablar justamente y lo presento, abro el plano para presentarlo a nuestro queridísimo amigo para la familia, el Pato Villordo. Pato, gracias, ya te voy a decir. Así que, ¿cómo estás? Bienvenida a Conversaciones Diversas. El tema de hoy es hablar 40 años de Malvina, digo, pensando en el post-Malvina quizás, ¿no? Haciendo como por ahí una reflexión. Este año es un año de reflexión. Pato, bueno, entremos ahí de lleno. ¿Cómo andamos? Bien, gracias y gracias por esta oportunidad, por esta invitación. Y la verdad que uno no puede creer que ya estemos a horas de 40 años de lo que fue la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Y hay tantas cosas por decir, tantas cosas por hablar, porque, a ver, los otros días yo le decía a los amigos de que cómo pasó tan rápido el tiempo que todavía, y lo que es la memoria, ¿no? El ser humano, cómo nos acordamos hace 40 años atrás como si fuera ayer, y que tiene que ver con ese proceso de la desmalvinización que sufrimos no solo los excombatientes, sino también la sociedad entera. Esa desmalvinización que arrancó en el mismísimo cuartel cuando volvimos de la guerra, donde estaba totalmente prohibido que contemos la verdad de lo que fue Malvinas. Claro. Y allí, después de un par de meses, se empezaba a vislumbrar este tema de la democracia, ¿no? Por eso siempre decimos que nosotros, los excombatientes, que nosotros, más allá de esa derrota en la batalla, traíamos en nuestra espalda la palabra democracia, porque eso a nosotros nos dio ese punto de inflexión para que rápidamente la Junta Militar pudiera llamar a elecciones rápidamente en 1983. Y uno dice 1983, claro, y la mayoría teníamos... Pero 40 años. Sí, y la mayoría teníamos entre 19 y 20 años. Sí, jóvenes, pero a la vez, digo, pensando en esta época, adolescentes todavía. Totalmente. Digo, porque se extendió nuestra adolescencia. Totalmente. Lo que sí nos pasó a nosotros cuando llegamos a nuestro barrio, a nuestra ciudad, a nuestra familia, sentarnos con los amigos, cómo nos costaba, claro, tratar de enlazar una conversación al nivel, ¿no?, de una mentalidad de que no sufrió la guerra. Tal y cual. Nosotros que veníamos con todo ese estrés postraumático que te deja una guerra, y escucharlos a ellos y que ellos te cuenten su experiencia, y cuando nosotros le contábamos lo nuestro, lo que habíamos vivido, ellos no lo podían creer. Pero qué difícil que era ensamblarnos, sobre todo los primeros tiempos. Claro, era llegar muy difícil. Y además acomodarnos, ¿no? También en esa época, y acomodarse ustedes
en una situación donde estábamos adentrándonos en una democracia, como dijiste, que venían con esa marca, pero además también, digo, todos esos temores para ver cómo se enfrentaban a la sociedad. Digo, pensando en esa época, ¿no? Me estoy tratando de imaginar con esos 19, 18 años. Sí, vos sabés que inclusive nos pasaba de que vos te ibas a buscar trabajo, por ejemplo, Sí. y te preguntaban, ¿y vos qué sabés hacer? Y bueno, yo sé hacer tal cosa. ¿Qué estudio tenés? No, yo dejé de estudiar porque Claro. me tocaba el servicio militar obligatorio, que era un servicio militar obligatorio constitucional, y me fui a Malvinas. Claro. Y el tipo te miraba, te decía, no, por ahora no, vamos a ver más adelante. Vos decías Claro. que eras excombatiente y ya te miraban de otra forma. Sí, sufría discriminación, digo, por Ya el hecho de empezábamos a ser- sufrir la discriminación y bueno, es que por eso que en ese 1983 nace el Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas, porque a nosotros nos unió la necesidad de poder conseguir trabajo, la necesidad de poder estudiar, la necesidad de poder tener una atención psíquica, la necesidad de tener una vivienda, pero nada de eso podíamos acceder si no teníamos trabajo. Claro. Entonces tuvimos que nuclearnos, crear el Centro Excombatiente y ahí comenzó la gran lucha que tiene 40 años porque todavía seguimos luchando por nuestras reivindicaciones. Una reivindicación que también tiene todo un proceso histórico geopolítico, pensando en el tiempo en el que estamos hoy atravesando, ¿no? Bueno, que en el tiempo que está atravesando Argentina, en el tiempo que atravesó también económicamente, digo, pensando, las Islas Malvinas en sí mismo no solamente representó la unificación de una tierra o el empoderarse de una tierra, sino que además también esa tierra tiene otra cuestión, tiene un plus que tiene que ver con la economía, Sí, con las economías totalmente. que hacen no solamente a la región del sur, sino a la región entera del país, a lo federal, ¿no? Pues es que antes que ocurriera esto de 1982, se decía que, por ejemplo, el gobierno de Gran Bretaña tenía intenciones de devolvernos las Islas Malvinas y que iba a haber un proceso, y era en la época de Perón. ¿Qué pasó después? Empresas multinacionales que estuvieron investigando alrededor del archipiélago se dieron cuenta de la cantidad de recursos naturales y de materia prima que estaban por explorar y sobre todas las cosas empezaron a analizarlo. Tal es así que lamentablemente después del golpe del 76 y luego obviamente el tema de la guerra de Malvinas, esto quedó truncado. Pero uno cuando dice que en esta historia tan contemporánea nuestra, el antes, el durante y el después de Malvinas, tiene que ver obviamente con lo que pretende el Imperio Británico en nuestro Atlántico Sur. Siempre decimos que Malvinas no es únicamente de la Argentina, Malvinas es de Latinoamérica. Y cuando uno dice Latinoamérica tenemos que imaginariamente empezar a mirar nuestro cono sur e imaginarnos, ¿no?, esta extensión de la nueva plataforma continental argentina que iba. Antes, cuando íbamos al colegio, eran de 200 millas, pero después se organizó una comisión llamada COPLA que estudió, analizó por más de 20 años este estudio y le demostró al mundo que la extensión de la plataforma continental argentina abarca no solo las Islas Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur y nuestra Antártida Argentina. Y cuando uno mira la extensión de norte a sur, uno se da cuenta que el centro geográfico de esa inmensa Pampa Azul, Tierra del Fuego, es el Mojón del Medio. Así que imagínense ustedes lo extenso que es nuestra República Argentina y la cantidad de recursos que tiene. Inicio espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Hablábamos de la importancia también de
de recuperar los espacios y de hablar de esta contemporaneidad de la cual quiero traer, porque lo veníamos hablando fuera del aire, Pato, pensando en que tiene que ser una construcción social. Digo, tenemos que quizás darle vuelta a la historia para empezar a comprender estos espacios, que tiene que ver con una guerra que nos dolió, que nos sigue doliendo y nos va a doler mucho tiempo, porque hubo no solo pérdidas en cuestiones humanas, sino que también pérdidas de valores sociales y culturales. Me parece que entiendo que por ahí quizás es la mirada que hoy están atravesando ustedes también como movimiento, como grupos. ¿Sabes qué? Fue tan fuerte este tema de la desmalvinización que cuando uno empieza hoy, después de tantos años de que finalizó la guerra, porque en realidad lo que finalizó fue la batalla militar, si la querés llamar, por nuestras Islas Malvinas. Pero lo que no finalizó es nuestro reclamo. Y cuando uno dice, para nosotros no finalizó, tiene que ver con una construcción en nuestro ejido social que tiene que ver con lo cultural. Nosotros siempre, y le suplicamos a los gobiernos de turno, y ojalá Dios quiera que en este año se nos dé, que nosotros necesitamos volver a hablar de la soberanía en las escuelas, en las facultades, en los sindicatos, en los clubes, porque es necesario. En la calle, que la gente tiene que saber. Cuando nosotros hablamos de la malvinización, decimos que es necesario volver a hablar de Malvinas. Y cuando uno habla de Malvinas, habla en un todo, que tiene que ver con la soberanía económica, porque ¿cómo podemos nosotros dejar de depender? ¿Cómo nosotros podemos dejar de que todo lo que ocurre alrededor de Malvinas no nos sea indiferente? Y tiene que ver con la educación, tiene que ver con lo cultural, tiene que ver esto, lo que estamos haciendo hoy, gracias a tu programa, a tu producción, de volver a hablar algo que es nuestro, que es de nuestra Argentina. Y tenemos que trabajar en forma en conjunto con los docentes. Nosotros no vamos a poder avanzar en una independencia económica, en una independencia cultural, si no nos abrazamos a la educación. Para nosotros es el motor necesario que necesita la sociedad hoy, y que papá y mamá y algunos abuelitos que se acuerden lo que fue el proceso de la década del 80 y la guerra de Malvinas, puedan recrear en la mesa y contar algunas historias, como abuelo, como abuela, como tío, pero tenemos que volver a instalar en la mesa de los argentinos la causa Malvinas. Es importantísimo saber que lo que nos corresponde a nosotros territorialmente. Hay cosas que es increíble que los argentinos ignoremos, como por ejemplo los recursos naturales, la cantidad y tonelada de peces, de pescado que se lleva a Europa. Todos son recursos naturales de los argentinos y que lo están comercializando libremente, y que nosotros, lamentablemente, y lo doy a decir, que en estos 40 años de democracia, muchos gobiernos hicieron la vista gorda, miraron para otro lado y se olvidaron que en Malvinas hubo una guerra, que hubo sangre derramada. También la deuda es con Malvinas, digo, pensando en eso, ¿no? Y esa deuda que tenemos todos, ¿no? Y yo siempre no hablo de la Argentina, sino de toda Latinoamérica, de recuperar la soberanía de nuestras Islas Malvinas. Y como dice nuestra Constitución, no por la violencia, sino por la razón, que a nosotros nos dicen que las Malvinas son nuestras porque geopolíticamente, geográficamente, históricamente pertenecen a la República Argentina, y tenemos que abrazarnos con los docentes para poder volver a transmitir esos valores que se perdieron, el respeto que teníamos nosotros por las enseñas patria, el colegio, el respeto, lo mínimo indispensable, digamos, para decir voy a respetar esta bandera porque esta bandera a mí me representa como nación, y tiene que ver con toda la historia, con todo el sacrificio, con toda la sangre derramada para tener el país que nosotros tenemos hoy. Y que lamentablemente muchos, los que hoy no gobiernan, o algunos que no gobernaron, miraron siempre para Europa y fueron los históricos cipayos. Claro. Es lamentable lo que digo. Mirando para el norte, digamos, siempre, ¿no? Pato, me hace
pensar, ¿no? También en esto, ¿no? ¿Qué políticas públicas a nivel nacional? Porque es cierto, o sea, voy a sumarme a eso, la deuda también es con Malvinas en todos los sentidos, digo, a nivel nacional, a nivel provincial, ¿qué políticas públicas se acercan más quizás a todo este tiempo que tiene que ver con los excombatientes, que tiene que ver con los movilizados también, digo, porque es un punto y aparte de toda una historia en este sentido, porque hay quienes sabrá y que estará de acuerdo en una postura de los movilizados que estuvieron allí o que no, o que estuvieron muy cerca y no combatieron, y hay quienes otros hablarán de una manera con esta mirada un poco más en perspectiva de derechos humanos y también, sin olvidarnos, ¿no? Que también estuvieron por ahí, digo, pensando en eso. Vos sabés que este tema de los movilizados y los convocados nosotros lo tenemos bien claro. Yo tengo muchos amigos, compañeros de trabajo, compañeros de pesca, vecinos que no fueron a Malvinas, pero sí fueron convocados, fueron movilizados. Y el año pasado nosotros habíamos sacado una ordenanza en la municipalidad que era una ordenanza aclaratoria, donde quedaba muy bien diferenciado lo que era el excombatiente veterano de guerra en Malvinas y lo que era el movilizado continental. Y es bueno que le expliquemos a la gente un poquito lo que es la diferencia, ¿no? Y cuál es nuestra mirada como veteranos de guerra hacia ese grupo de muchachos que también fueron a hacer el servicio militar obligatorio. No pasaron, gracias a Dios, siempre digo, gracias a Dios ellos no conocieron lo que fue el infierno de la guerra. Pero creo que es necesario que también a ellos, de una forma u otra, se lo reivindique. La única provincia del Chaco de la Argentina es el Chaco que lo reconoció a los movilizados y a los acuartelados. Y hubo una grieta ahí, y esa grieta tuvo que ver porque la verdad, quieren que le diga, algunas historias nuestras despiertan envidia, pero despiertan envidia porque la podemos contar y la estamos contando en diferentes colegios, en diferentes reuniones o donde nos invitan. Y la verdad que uno 40 años atrás mira la guerra y dice, pensar que estuve ahí, hice esto y tuve la suerte y tengo la suerte de poder contarlo en primera persona. Y por ahí medio que despierta un poquito de envidia, digamos. Y yo creo que a estos muchachos lo que les pasó es que casi fueron, pero la historia no les permitió. Y nosotros casi no volvimos. Y la historia nos permitió a que podamos contar. Y en ese sentido yo creo que hay que reivindicarlos. Inicio espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Hablamos de la soberanía, Pato, de esta soberanía argentina, y cuando uno habla de soberanía también, bueno, claramente pasa por varias instancias que tiene que ver con esta cuestión de la democracia, con esta cuestión de la república en sí misma, ¿no? Y que eso atrae aparejado esto, insisto, con esta cuestión que creo que es el análisis que hoy nos debemos hacer, geopolítico, referenciar ese estado en ese lugar, digo, desde Malvinas, pensando como Malvinas es un lugar que se puede explotar para beneficio propio. El beneficio propio tiene que ser justamente aquí, que sea no solamente nuestra y que además podamos vivir de lo que hay ahí, ¿no? Estoy hablando de la parte hitícola, estoy hablando de los hidrocarburos, estoy hablando de eso en realidad. ¿Sabes que cómo son las negociaciones, ¿no?, internacionales? Nosotros estamos atados de pie y manos todavía por el Tratado de Madrid 1 y 2 de la década del 90, en la época de Carlos Saúl Menem I, acompañado obviamente de Domingo Felipe Cavallo, que para que la gente sepa, cuando finalizó la guerra de Malvinas, los ingleses a nosotros no nos cobraron un solo centavo en concepto de indemnización. Sí, en ese tratado figura claramente que ellos iban a tener alrededor de las Islas Malvinas, o sea, 350 millas, la exploración de todos los recursos
que tengan que ver con las aguas circundantes de nuestras Islas Malvinas. ¿Y por qué hicieron eso? Porque ellos sabían que Malvinas es un gran negocio geopolítico y económico. Porque, para que ustedes se imaginan, hoy los habitantes de las Islas Malvinas, los Kelper, ellos tienen un ingreso per cápita y pasan a ser prácticamente el segundo o tercero población mundial más rica de la Tierra. De la Tierra, y la Tierra que es nuestra a la vez. Exactamente, eso significa que a través de la licencia de pesca en el Atlántico Sur, lo que ellos recaudan es de los argentinos. O sea, toda la riqueza que está alrededor de Malvinas es de los argentinos, ellos lo explotan y ellos los comercializan. Es tal así que hoy, ahora, en estos momentos, ellos están invirtiendo en un megapuerto que tiene tres puntos estratégicos que son fundamentales. Primero, ese puerto va a ser para fondear las máquinas, los buques de guerra y los submarinos. Después tenemos los transatlánticos que van a empezar a trabajar y ya están trabajando con respecto al turismo en nuestra Antártida Argentina. Y por último, ellos van a tener allí un astillero muy importante que es para reparar todos los buques de ultramar que se necesita allí en el Atlántico Sur. ¿Qué ganan con esto? Primero, que se siguen fortaleciendo militarmente con armas nucleares. Claro. Esto hay que decirlo porque es así. Segundo, van a explotar el turismo en la Antártida Argentina. ¿Y por qué Antártida Argentina? La pretensión del gobierno británico es quedarse con nuestra Antártida Argentina, es quedarse con nuestra agua dulce, es quedarse y dominar todo lo que tiene que ver con el Atlántico, el Pacífico y el Atlántico Sur. ¿Por qué? Porque están a las puertas del Estrecho de Magallanes y ellos desde ahí van a controlar absolutamente todo. Claro, y además es el camino para el mundo, digamos. Todo el tráfico marítimo. Del Estrecho de Magallanes, digamos. Es increíble que cuando Pato, nosotros... ¿se habla de esto puertas adentro? Digo, los excombatientes aquí en Chaco, digo, pensando en lo que cada uno. Hablen ustedes de esto y pensando también que ahora últimamente en Panamá creo que hubo un encuentro importante de encuentro de ex veteranos de guerra y de diferentes puntos del país, digo, pensando en esto de la posibilidad de abrir el diálogo, inclusive comercial. Si vos sabés que, bueno, ese encuentro de veteranos de guerra y excombatientes, nosotros somos un poquito diferentes, ¿no? Porque esos excombatientes que se reunieron y se sentaron a charlar, sí tiene que ver con la unidad latinoamericana, pero ellos vivieron otro tipo de enfrentamiento. En cambio nosotros, lo que nos pasó a los latinoamericanos, a los argentinos, es que hemos peleado contra un ejército extranjero. Y vos sabés que es la primera vez que la provincia del Chaco se inscribe en la historia de la República Argentina con la presencia de los soldados chaqueños en Malvinas. Porque cuando uno revisa la historia, obviamente, en la guerra y la independencia, el Chaco no existía. Claro. Y existe en la historia a partir de la convocatoria que tuvimos a nivel nacional a participar, ¿no? Lamentablemente la guerra no es buena para nadie, pero el Chaco pagó con sangre esta inscripción en la historia de la República Argentina. Y cuando uno habla de Latinoamérica, se imagina que toda Latinoamérica va a estar con Argentina apoyándonos en los reclamos de Malvinas. Claro. En los papeles sí, pero en la práctica... A la hora de los bifes, como diríamos en práctica, casa, no, porque cada país... Claro. La rema para sus propios intereses, eso sabemos todo. Pero además también, digo, cada país tiene una idiosincrasia distinta de ver las realidades en las guerras, totalmente, digamos, en este sentido, ¿no? Totalmente. Argentina le tocó quizás ir a una situación de guerra con jóvenes, muy jóvenes para el momento, y además también pensando, ¿no?, en la preparación cultural educativa. Muchos estaban empezando a estudiar, muchos estaban terminando el fin de escuela, o de tanto secundaria como a otros recién empezando quizás a terminar otro ciclo, ¿no? Sí, vos sabés que con el servicio militar obligatorio muchos muchachos
aprendieron a leer y a escribir. Muchos muchachos con el servicio militar obligatorio aprendieron a tener un oficio que le iba a ayudar después en la vida civil, digamos, cuando terminaran su servicio militar obligatorio. Inicio espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Bien, hablamos, y qué bueno que referenciaste esto de que muchos jóvenes de esa época, 18, 19 años, empezaron con el servicio militar, terminaron la escuela, aprendieron a leer y a escribir, sí. Aprendieron quizás también, digo, a manejarse en la sociedad, porque venían del seno familiar, digo, como hoy un joven de 18, 19 años está terminando el secundario, está pensando si va a seguir estudiando un nivel superior o si va a trabajar, digo, también sin olvidar eso, ¿no? La cotidianidad de la familia, la realidad en la que estaba atravesado el país. Si tuviéramos que hacer una mirada retórica de esa historia y a la hora, digamos, ¿no? ¿Cómo están tus compañeros? ¿Cómo lo vivencian todo esto? Digo, porque también tu trabajo por ahí te dio posibilidades de hacer otras cuestiones que hoy te da esto, poder charlar. Claro, vos sabés que, volviendo un poquitito atrás de esto de aprender oficios en el servicio militar obligatorio, aprender a leer y escribir, también nosotros nos encontramos, ¿no? con compañeros que no conocían el borceguí, por ejemplo, ni siquiera tenían la orientación de decir, bueno, mirá, vamos a ir, en el caso nuestro, ¿no? Que nos tocó hacer el servicio militar obligatorio en Tierra del Fuego, en la ciudad de Río Grande, porque fuimos todos al BIN 5, que es un batallón de infantería marina número 5. Imagínate lo que estaban viviendo en el interior, en algún paraje de la provincia del Chaco, que nos lleven en tren, estar 45 días ahí en el CIFIN de La Plata, en Pereira de la Ola. El CIFIN era un centro de incorporación de formación de soldados e infantes de marina. De decir, bueno, vamos a ir en avión a Tierra del Fuego. Y era una cosa que muchos de los compañeros, me acuerdo de los amigos, te preguntaban dónde quedaba Tierra del Fuego. O sea, uno en ese universo de muchachos convocados para hacer el servicio militar, vos te das cuenta de cómo era la idiosincrasia de cada uno, ¿no? De dónde venía, y hemos formado, digamos, una hermandad muy fuerte. Imagínate vos lo que fue esa hermandad en el servicio militar, lo que después fue en Malvinas, digamos, en la guerra. Y yo creo que algunas cosas positivas tuvo esto, ¿sí? No voy a hablar de la guerra en sí, porque en la guerra en sí uno sufre, se ven muchas miserias humanas, y hay una cosa, que hay un común denominador entre nosotros: nadie quería morir, ni que el que te ataca quiere morir, y vos que defendés tampoco querés morir. Y el miedo es frecuente. Y el miedo es frecuente, uno se olvida de todo, pero el instinto de supervivencia de ser humano es totalmente increíble, pero es increíble, te bancás todo. Yo le decía, y muchas veces cuando la gente nos pregunta ¿y cómo fue la guerra? Y le decíamos que era tanto el cañoneo naval nocturno, que los ingleses, cuando terminan la guerra y escriben que las tropas que defendíamos el anillo de Puerto Argentino habíamos recibido alrededor de 1000 bombas por hora, para que ustedes se den una idea de lo cruento que fueron los combates y lo cansador y lo estresante que fue quedarte vos en un pozo mientras te bombardeaban, porque lamentablemente nosotros no contamos con barcos de guerra que nos hayan defendido. Nos dejaron solos, y nos dejaron solos nada más ni nada menos que contra el tercer mejor ejército del mundo, apoyado por la OTAN. Entonces, todo ese combo hizo que la hermandad entre los veteranos de guerra de ex y excombatientes hasta hoy perdure, ¿no? Y hasta ahora nosotros, cuando nos juntamos y nos solidarizamos con algo, o que le haya pasado a algún familiar de algún veterano de guerra, siempre estamos. Hoy el único déficit que tenemos, yo creo que tienes producto del estrés postraumático de inicio demorado, tiene que ver cuando solicitamos sangre.
Claro. Ya hay muchos veteranos de guerra que no están en condiciones físicas de dar su sangre para el hermano que lo está necesitando, pero siempre tenemos algún amigo o algún hijo o algún familiar que siempre es solidario con nosotros a la hora de pedir sangre cuando están internados los muchachos. Y eso, ¿cómo se vivenció en estos 2 años bueno, estamos transitando en un contexto pandémico, pero cómo se vivencia también pensando en esto, ¿no? Porque la lucha de buscar justicia por esa Malvina y de reconocer en la historia, en la memoria, tener memoria sobre todo, sí, ¿no? Tener memoria y verdad también, porque de hecho hay muchos planteamientos, no solamente en el Estado Nacional, digo, pensando en esto de la recuperación propiamente geográfica, ¿no? ¿Cómo lo vivencian? ¿Cómo fue pasando en esto, ¿no? Porque hoy hablamos, por ejemplo, y siempre nosotros sosteníamos la bandera de la unidad latinoamericana para la recuperación de nuestras Islas Malvinas, pero también hicimos hincapié de que cada país defiende sus propios intereses. Y es triste, ¿no?, que en estos últimos días, por ejemplo, Brasil prestaba sus puertos en San Pablo para vuelos militares a Malvinas. Lo mismo hacía Uruguay con sus puertos y su aeropuerto, y ni decirte Chile a través de Punta Arenas, todos los vuelos que fueron a Malvinas, y la mayoría fueron vuelos militares, digamos, ¿no? Y que hoy no es casualidad que sea una fortaleza de la OTAN en nuestro Atlántico Sur. Entonces, cuando uno mira en ese contexto dónde estamos parados y uno mira a su alrededor, y creo que cada vez estamos más solos. Inicio espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Bien, Pato, hicimos referencia, saltamos por, bueno, de hecho por eso se llama Conversaciones Diversas este programa, ¿no? Pero no me quiero ir sin esto que tiene que ver con las políticas públicas a nivel nacional, de hecho a nivel provincial. Bueno, ¿qué cosas faltaría aún más por hacer por ahí foco? Pensando en esto que vos dijiste, que la salud mental es importante, pensando en que en el contexto de estos 2 años donde nos estuvimos cuidando, donde después paulatinamente fuimos como abriendo diferentes campos y pudimos salir a trabajar, otros que trabajamos durante todo el año, aún en contexto de pandemia puertas adentro, digo, también hay familias de excombatientes, veteranos de guerra que la pasaron mal, digamos, ¿no? Y que hoy no están, que también son pérdidas. Nosotros lo perdimos en la pandemia, perdimos alrededor de 16 excombatientes en la provincia del Chaco. Entre ellos está Eugenio Leiva, que era el referente de los excombatientes de los pueblos originarios. Y la verdad que lo extrañamos todavía a Eugenio, porque era un tipazo. Y bueno, yo tengo mucha historia con él, muchos asados, mucha sobremesa. Él había pertenecido al RI-4, un regimiento de Corrientes que combatió en el Monte Harrier, y siempre quedan cosas pendientes que los veteranos de guerra pedimos al Estado provincial. O sea, es que nosotros tenemos un gran déficit hoy que tiene que ver con la reivindicación del excombatiente y la familia, que es la falta de trabajo de los hijos de los excombatientes, y estamos trabajando a ver si podemos llegar a lograr la incorporación de ellos, por lo menos de un hijo por familia, dentro del staff de la administración pública, que tiene que ver con llamarle municipios, entes autárquicos, ir buscando paulatinamente la forma de que estos pibes puedan ingresar a trabajar. La mayoría se capacitaron, estudiaron, pero todo el mundo sabe cómo está hoy, ¿no? Esto de salir a buscar trabajo. Y recién yo te contaba el tema de los movilizados, que también cuando uno dice hay que reivindicarlos, no nos olvidemos que son una organización social, y como organización social tienen que trabajar y luchar por sus reivindicaciones. La grieta que pasó entre los veteranos excombatientes y los movilizados es que ellos hacían pasar por excombatientes cuando no lo son.
y esa fue la grieta. Yo creo que es un sector, siempre, y vuelvo a reiterar, que hay que reivindicarlo inclusive hasta que ellos tengan su propio día. Nosotros estamos trabajando en ese sentido para que se declare el Día del Soldado Movilizado Continental Argentino, custodio de la Patagonia, que sea el 9 de mayo, porque el 9 de mayo del 82 fue el último soldado de aquí, el Grupo Artillería 7, en la Ciudad Resistencia, que embarcó hacia el sur, que embarcó hacia Comodoro Rivadavia. Y para nosotros yo creo que es un reconocimiento a ese sector. Y cuando uno hablaba recién, y yo les decía que ellos casi fueron y nosotros casi no volvimos, nosotros nos tuvimos que encontrar con, no sé si decirte la indiferencia, pero los profesionales de la salud mental no estaban preparados para tratar a los excombatientes. Yo no me voy a olvidar nunca, llevamos a un amigo al hospital Perrando y nos habían dado 3 pastillitas, uno con el desayuno, otro con el almuerzo y otra pastillita, claro, con la cena, pero hay un vacío realidad, también ahí en la ley, claro, de salud mental, digo, para todos, ¿no? Claro, y sobre todo para este tipo de personas que posguerra claro, ¿quién se iba a imaginar? Claro, jóvenes, muy jóvenes. Que éramos muy jóvenes, de 19 años, que veníamos con... Hoy son jóvenes, hablábamos, ¿cuánto tienen? 59 el promedio 59, de 60, excombatientes. no más de eso. No, pero hay un dato que sí nos preocupa. El año pasado fallecieron 356 y tuvimos un suicidado más que se llamaba José Jurac. Hicimos el servicio militar juntos, estuvimos en Malvinas juntos y bueno, y que tomó la drástica decisión en la Navidad pasada en quitarse la vida. La verdad que a nosotros nos toca muy de cerca esto, porque empezamos a ver que el estrés postraumático en el veterano de guerra empieza a hacer mella, no solo en él, sino a su alrededor, en su familia. Y son materias que todavía quedaron pendientes, pero también muchas veces le dijimos a los gobiernos de turno que casi 40 años querer tratar algo que quedó craqueado en el disco rígido es muy difícil. Yo creo que lo único que nos queda a nosotros es acompañarlo al veterano de guerra que tenga ese problema de estrés postraumático de inicio demorado. Porque ¿qué nos pasó? Muchos pudimos convivir con la pesadilla de la guerra, claro, pero llega una etapa en la vida que empieza a aflorar. Por eso es que muchos compañeros recién comenzaron a contar y hablar de las torturas que sufrieron en la guerra de Malvinas por sus propios oficiales, y que gracias a Dios no fueron todos, ¿no? Pero que sí hubo una gran cantidad. Y el Chaco también tuvo muchas víctimas en ese sentido. Para que se dé una idea, Juan Quintana murió de frío y de hambre en Malvinas. Qué triste lo que contás y qué tan cierto, y uno dice 40 años como mucho, pero en realidad es acá cerca, es dar vuelta a la página y seguir hablando, y por eso me parece importante tener esta memoria y poder reconocer eso para avanzar en otros temas que tienen que ver con eso, para que no ocurra esas sí, situaciones nunca más, ¿no? O sea, guerras nunca más, y digo, pensando también en lo que está sucediendo hoy, en países de Europa, guerra nunca más, y sin embargo hoy volvemos otra vez a hablar, o por lo menos títulos no lo estamos vivenciando porque no estamos ahí cerca, pero sin embargo en la historia nos atraviesa, y eso pero que parece muy lejos está cerca, digo. Pero tienen un mismo, una misma línea, claro, el imperialismo, y siempre por intereses económicos, siempre hay un común denominador entre ellos. Yo por ahí me reía cuando decían lo que hacían los rusos ahora en Ucrania, y lo mismo hicieron los ingleses y la OTAN con nosotros, porque no nos olvidemos que la OTAN le había dado los misiles Sidewinder a los aviones británicos para que derribaran los nuestros. Entonces, pero más allá de eso, el interés es económico. Los ingleses están en Malvinas por una cuestión económica y por una cuestión de que históricamente nos quisieron invadir. Y hoy están a pasos nada más. Tienen tienen a toda la OTAN
metida controlando el Pacífico y el Atlántico, están mirando nuestra Antártida Argentina por todos los recursos y el agua dulce, están mirando alrededor de las aguas circundantes porque tenemos gas, porque tenemos petróleo, porque es inmensa la variedad de peces que tenemos, porque ellos saben que ahí está la riqueza del Atlántico Sur. Saben que ahí está el dinero. Y que también ellos saben perfectamente que cuando uno habla de soberanía, independientemente de hablar de la soberanía económica y cultural, esa soberanía que tiene que ver desde los puertos de Asunción hasta el del Río de la Plata, que tiene que ver con los puertos que hoy no son manejados por Argentina, sino que están las multinacionales metidas allí. Nosotros tenemos que entender que tenemos que trabajar fuertemente en el concepto de soberanía territorial. Es más, tenemos que dragar todo lo que tiene que ver en el sur del Río de la Plata, que tiene que ver con toda esta zona de Magdalena, que hay que dragarlo para que nosotros podamos hacer ingresar barcos extranjeros de buen puerto, de buen calado, y tenemos que tener todo preparado para que la plata nos quede a nosotros en Argentina, y tenemos que trabajar mucho desde lo cultural sobre todas las cosas y aferrarnos a la educación para poder revertir esto. Pato, ¿volviste a Malvinas? No, pero tengo un amor, tengo sentimiento encontrado. Me gustaría volver y recorrer Sapperhill, el Tumbleton, el William, el Moby Brook, toda la zona que estuve, y a su vez no me gustaría que cuando llegue ponga mi pasaporte y que me sellen reconociendo que eso no es mío. Claro. Ese es el sentimiento que a mí me jode, claro, en mí, digamos, no en mi persona, porque no podés creer que vayas a un lugar tuyo y que tengas que presentar un pasaporte para ingresar y que todo el mundo te mire mal, porque no vayan a creer que los kelpers nos miran con cariño, con amor cuando va un argentino ahí. Esas son las cosas. Rapidito antes de irnos, porque tenemos muy poco tiempo, contanos qué vamos a hacer en la vigilia. Esto se va a dar, por supuesto, antes del 2 de abril, pero digo, ¿ya están los preparativos? Ya están todos los preparativos, vamos a arrancar la vigilia. No lo vamos a hacer en el monumento de la Avenida Sarmiento, lo vamos a hacer en el Parque de la Democracia. ¿Por qué? Porque la convocatoria de este año por los 40 años creo que va a ser masiva, y vamos a arrancar con espectáculo folclórico. Van a estar los amigos de las Voces Carperas, el Negro López, Vale el Trago, Lucas Segovia. Vamos a rendir homenaje al excombatiente de los pueblos originarios. Vamos a rendirle un homenaje a Marito Dofila, Julián Cini, que fue uno de nuestros grandes chamameceros que ya se fue. Van a estar en el escenario los de Imaguaré también con temas que tienen que ver con lo nuestro, con Malvinas. Y hay un cierre espectacular para los jóvenes que yo sé que a usted le va a gustar y que ustedes nos van a acompañar, por lo que significa los 40 años y por lo que va a significar en ese marco que compartan con nosotros los chicos de la Berizo. Un placer, se nos acabó el tiempo, Patito. Gracias. Gracias a vos por la invitación y bueno, nos vemos en cualquier momento si Dios quiere. Un placer, muchas gracias. Gracias, muy amable. Y a vos que estás del otro lado, por supuesto, muchas gracias. Vamos a tratar de compartir varias entrevistas como esta con veteranos de guerra, con excombatientes nuestros chaqueños, para hablar de esta otra Malvinas, para hablar de estos 40 años de Malvinas. Un placer, gracias como siempre. A seguir en nuestro canal de YouTube, a seguir aquí en nuestro canal que nos abrió las puertas este año nuevamente en esta tercera temporada. Un placer. A cuidarse.